Saludos chicos, esta es la breve explicación de cómo vamos a llenar las tablas de la actividad número 2 del trabajo o de las actividades finales del RA 6.2 de residuos sólidos y salud. Dentro de su trabajo, para la actividad número 2, que simplemente es recolectar los residuos producidos en el hogar diariamente, y ustedes lo van a pesar y van a hacer unas anotaciones de los pesados por categoría. Entonces, estas tablas realizadas en Excel son automáticas. ¿Qué quiere decir? Que usted simplemente va a tener que llenar ciertas partes de la tabla e inmediatamente le va a calcular todos los resultados correspondientes. Entonces, le voy a indicar qué datos tienen que llenar en esta tabla para que automáticamente se les llene todo y simplemente tengan que copiar y pegar los resultados en su prediseño o en su trabajo para imprimir, o lo copian a mano en su trabajo para entregar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para que se comiencen a llenar los espacios, es llenar la tabla número 1. La tabla número 1 es la recolección principal de los datos. En esta tabla número 1 se recolectan los pesos de residuos diarios por categoría. Las categorías ya habíamos hablado de ellas, que son plásticos, orgánicos, que quieren decir, por ejemplo, residuos de comida, etc., papel y cartón, vidrios, metales. En los metales entran latas u otros metales también, o pedazos de metal, alambre, etc., textiles, telas, y otros. En los otros nosotros encontramos madera y escombros. En este caso, entonces, usted sabe que tiene que tener esos residuos separados por bolsas en cada uno de los días para luego pesarlos. Entonces, en lo del peso, recuerden que se va a trabajar por libra o por cualquier unidad. En este caso, en estos cuadros de Excel, solamente ponga el número de pesado. ¿Por qué? Porque inmediatamente va a invalidar toda la fórmula de Excel. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo 5 libras aquí y pongo 10 libras aquí, se me va o no me va a marcar nada. O sea, no me va a hacer la suma de digamos, de lo que hay aquí, porque está con texto. Entonces tiene que ser solamente el número. Entonces en este caso, si yo pongo 5 y pongo 10 solamente, ustedes ven que el total de los residuos o la suma de los residuos me cambia. Si le pongo LB, 10 LB, no se suma. Entonces en este caso sí. En el caso de cuando vayamos a trabajar esa parte de Excel, lo podemos hacer así. O pueden utilizar, como habíamos dicho, es que poner la unidad de medida que usted utilizó arriba. Y en este caso no le va a afectar las fórmulas de abajo en este caso. Así que lo pueden dejar de esta manera. Por ejemplo, LB, aquí al lado, entre paréntesis. Pero esto aquí no es necesario. ¿Por qué? Porque recuerden que simplemente estas tablas de Excel es para que se le hagan los cálculos. No es para imprimir, simplemente es para que se le hagan los cálculos solos y ustedes no tengan que pasar trabajo. Entonces, vamos a decir que usted fue a su colmado y pesó todos sus residuos del día 1 y pesó todos sus residuos del día 2. Entonces, inmediatamente usted lo puede llevar anotado en un papel y luego pasarlo. Vamos a suponer de plástico se generaron 2 libras. Vamos a poner 2, ¿verdad? Orgánico se generaron 5 libras. Papel y cartón se generó 1 libra. De vidrios no se generó nada porque no se partió ningún vidrio en su casa. Usted va a poner 0. De metales, vamos a suponer que usted usaron 2 o 3 latas. Vamos a suponer que hay 3 libras. Textiles no se utilizó, ni madera ni escombros. Entonces sería 0. Entonces, inmediatamente ustedes ven que el total de residuos producidos ese día se sumó y le dio 11. O sea, ya eso está sumado y realizado. En el día 2, usted vamos a suponer que pesó 3 libras de plástico, 10 libras de residuos orgánicos,
2 libras de papel, 0 de vidrio, 0.5 de metales, 1 libra de textiles porque botaron un vestido que estaba roto y otros no se pesó nada. Entonces en este caso vemos que en el día número 2 el total de residuos me dio 16.5. Entonces ahí ustedes ven que solamente con colocar los datos se le hizo la suma automática de los residuos. Ahora vamos a ir con la tabla 2 que tiene que estar llena con el simple hecho de yo poner los residuos el peso de los residuos en la tabla número 1. Para ir a la tabla número 2 vamos a ir a la segunda pestaña que está aquí abajo. Aquí está, que es la tabla número 2. Esta es la tabla número 1 y esta es la tabla número 2. Inmediatamente usted va a la tabla número 2, usted va a ver que ya está automáticamente llena. ¿Qué quiere decir? Yo puse unas fórmulas en esas tablas que inmediatamente usted llenara la tabla número 1, se le llena la tabla número 2, o sea, se le realiza el promedio sin usted realizar una fórmula o hacer el cálculo y se le llena la tabla inmediatamente, que es la tabla número 2. Entonces, aquí nosotros vemos en el promedio simplemente es entre los 2 días se toma 1. Vamos a decir que el promedio diario de producción de, digamos, residuos urbanos en su casa es de 2.5 libras diarios en plásticos. En orgánicos va a ser 7.5 libras diario, de papel 1.5 libras diario, de vidrio 0% diarios, metales 1.75 libras diarios, textiles 0.5 libras diario y otros 0% libras diarios. Como es un promedio del peso y estamos hablando de peso, tenemos que hablar de la unidad de medida por igual, aunque sea promedio. Luego los porcentajes se sacan automáticos. Significa de las 13 libras, las 13.75 libras que se producen en basura por promedio diario en su casa, hay un 18% de plásticos, un 55% de orgánicos, 11% de papel, 0% de vidrios, 13% de metales, 4% de textiles y 0% de otros que estamos hablando de maderas y de escombros. Entonces el 100% es el total de residuos producidos en la casa, ese 100% con ese 13%. Luego en la tabla simplemente lo que se representa en cómo el cuadro que está ahí, que simplemente vemos que es de orgánicos, hay un palito más grande porque se producen más residuos orgánicos que cualquier otro residuo en su casa. Plásticos es el segundo, papel y cartón es el tercero, el tercero es metales, el cuarto es el cartón y el quinto es textiles. Luego los otros no tienen nada porque está en 0%. Y el gráfico, como vieron, se llenó automáticamente. Entonces usted simplemente va a tener que copiar y pegarlo. Para la tabla número 3, que es la que sigue, usted tiene que agregar obligatoriamente las personas que viven en su casa o que están en su casa para que se calcule el promedio de los residuos por persona. Esto usted lo va a llenar aquí en este cuadrito que está en este espacio. Usted va a escribir, si en su casa viven 5 personas, usted escribe 5. Inmediatamente usted escriba el número de personas, le va a calcular el promedio de basura que se da por persona en total o de residuos en total y por categoría. Entonces, es decir, que en su casa el promedio que una persona en su casa produce de plásticos son 0.5 libras de plástico, 1.5 libras de residuos orgánicos, 0.3 libras de papel y cartón y así sucesivamente. En total, vamos a producir en promedio, una persona en su casa, según el ejemplo de que llenamos, produce 2.75 libras. Entonces, simplemente usted tiene que llenar esta partecita de las personas. Ahora, ¿cómo vamos a extrapolar todos estos datos calculados en
las tablas, en la tabla número 3, en la tabla número 2 y en la tabla número 1, simplemente copiando y pegando. En caso de que usted lo vaya a hacer digamos, lo vaya a hacer de manera a computadora, y si lo va a hacer en manual, simplemente lo tiene que copiar manual y no tiene que copiar y pegar, lo puede copiar de aquí mismo. Entonces usted simplemente va a seleccionar los espacios que usted llenó y los espacios que se llenaron automáticamente. Le va a dar a copiar y va a ir a su documento de Word. Entonces usted viene a su documento, ¿verdad? Le da clic izquierdo, le da a pegar en sobreescribir celdas, como vemos aquí. Y le da clic derecho, pegar, pero pegar con sobreescribiendo las celdas, y se la va a poner automáticamente. De la misma manera se ponen aquí, usted copia, pega y le da a sobreescribir celdas. Y inmediatamente se copian los resultados que usted obtuvo. De la misma manera el gráfico, usted le da a su gráfico, le da a copiar, ¿verdad? Y lo pega como imagen. Voy a hacer el ejemplo de nuevo. Aquí lo tengo. Y borra el texto que dice ahí, pegar el gráfico aquí. Y le da a pegar el gráfico y se le va a pegar automáticamente. Y lo va a pegar en la tabla. Va a ir, ¿verdad?, en su documento de Word aquí, y lo va a pegar en su tabla número 1, va a darle a pegar, y va a dar a pegar, vamos a darle la opción que corresponde a sobreescribir celdas, y le va a dar aquí sobreescribir celdas, e inmediatamente se van a pegar todos los resultados. En la tabla número 2 vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a Excel, tabla número 2, vamos a copiar y pegar todos los resultados, copiar, ¿verdad? Vamos a copiar, luego va a ir a su documento de Word y va a pegar utilizando pegar sobre escribir celdas. Inmediatamente se le ponen todos los promedios y los porcentajes. Y por último, en la número 3, usted simplemente va a escribir las personas, que dijimos que era 5, y va a copiar y pegar los resultados de los promedios. Va a copiar, ¿verdad? Y va a pegar en Word sobreescribiendo las celdas. Después, el gráfico, usted simplemente se va a la tabla número 2, le da un clic arriba al gráfico, le da clic izquierdo y le da a copiar el gráfico. Se va a su documento y borra donde dice coloque la imagen de su gráfico aquí, lo borra y le da a pegar como imagen. Y va a pegar el gráfico de la tabla número 2 ahí. Y ahí ya entonces usted tiene todo realizado de manera automática y sin pasar mucho trabajo. Si tienen alguna pregunta sobre esto, pueden escribirme por WhatsApp o esperar la próxima videoconferencia.